Bueno, pues ya que estamos grabando, bienvenidos en la grabación, a los que vayan a escuchar después en diferido o a los que están aquí en vivo. Les doy las gracias por su participación, por su interés por la palabra de Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por este momento que nos permites estar aquí juntos, porque nos da la gracia de profundizar las Sagradas Escrituras. Danos el discernimiento y la sabiduría de saberlo hacer como te agrada a ti, Señor. Permítenos, Señor, tener un corazón sincero para escuchar tu palabra y para aceptar aquello que nos tengas que decir. Y líbranos, Señor, de explicar algo erróneamente o fuera de la doctrina de la iglesia. Te pedimos que nos permitas siempre mantenernos lo más centrado a lo que la iglesia enseña. Todo esto te lo pedimos en la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos cubrimos con tu preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no sé si alguien quisiera ayudarme con la lectura. Si quiere yo, hermano, pero si no hay otra persona que quiera. Pues si no hay más, usted, hermana. Bueno, Gracias. Nos quedamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 13, que es la primera multiplicación de los panes. ok. Primera multiplicación de los panes. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado, pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron, diciendo, estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero, pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si ¿Continúa? gustan, ahí, hermana, Ok. hacemos un pausa para profundizar esta primera parábola. Yo creo que en cada parábola vamos a tratar de parar de una por una para irnos tranquilos y tratar de profundizarlas. No sé si alguien quisiera comentar algo en respecto a esta parábola o una pregunta o una duda, porque aquí hay, como decimos en México, mucha tijera de dónde cortar. Hay de muchas áreas donde profundizar esta escritura. Entonces, si alguien tiene un comentario o duda, si no, pues yo puedo dar un resumen de lo que yo he meditado en esta parábola. A mí alguna vez una persona que en realidad no sé qué clase, si es protestante, católica, realmente no sé, me dijo algo que en ese momento yo bien tonta ni le respondí, ¿verdad? Pero igual me dijo que, ¿a poco tú crees que de verdad Jesús, cuando hizo la bendición, se dieron los 5,000 panes y alimentó a 5,000 personas? Dice, no, lo que pasa es que haz de cuenta, tú llevabas 3 galletas y yo llevaba cinco aguas y la otra persona llevaba 2 manzanas y entre ellos así lo compartieron. Yo no contesté nada porque aparte no sabía yo bien cómo contestarle, para ser honesta. Y en segunda,
no conocía mucho a la persona, ¿va? Entonces no me sentía yo así como en la confianza de ponerme al tú por Ajá, tú. Pero analizándolo yo después decía yo, bueno, de verdad que nuestra fe es tan incrédula como cuando la gente duda si la Virgen fue virgen. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, cualquier exactamente. ser humano no puede hacer milagros como los que Dios nuestro Señor hace y los que hizo como Jesucristo. O sea, es la parte que yo creo que no acabamos de captar, que para Él no hay imposible, si Él es principio y final, si Él es el alfa y el omega. O sea, que no nos cabe que Él pudo, de hecho nosotros comemos gracias a Él, o sea, ¿en qué parte no nos cabe que la Virgen tuvo nada más a Él y que fue virgen en todo momento? Porque así lo decidió Él y ante el poder de Él no hay nada que tenga límites. Entonces, ¿cómo Amén. no va a poder alimentar 5,000 personas con dos pescados y con 5 panes, ¿no? Sí. Sí, hermana, tiene razón. Mire, en estos últimos años han salido lo que se llama la teología de la liberación, está la teología de la prosperidad, está la teología del progresismo. Han salido estas ideas, muchas de estas, la teología de la prosperidad, por ejemplo, ya la doctrina católica ya completamente la ha registrado como una doctrina falsa y condenada, pero lo que quiero decir es de que entre esas teologías ha salido una ideología que quieren como de alguna manera quitarle los milagros a Jesús. Ah, quieren quitarle los milagros a Jesús y al quitarle los milagros a Jesús, quitamos eso que usted dice. Le quitamos la divinidad a Jesucristo. Si Jesucristo es Dios, entonces Él puede hacer literalmente, y voy a hablar así, no quiero que se oiga feo, pero lo que se le pegue la gana. Él es Dios. Para Él, Él está sobre la ley, Él está sobre la regla. Mas, sin embargo, el gran misterio de Dios es de que estando sobre la ley, Él se va a mantener dentro de la misma ley para darnos el ejemplo. Pero lo que quiero decir es que como Él es Dios, él puede hacer lo que él quiera y él puede cambiar la ley a la hora que se le dé la gana y quién le va a cuestionar. Incluso puede cambiar las leyes naturales si él así las desea. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué él es Dios? Entonces, yo no sé por qué a mucha gente se le puede hacer tan difícil que Dios no pueda multiplicar 5 panes y 2 pescados. Si fue capaz de resucitar de entre los muertos, fue capaz de entrar en una mujer siendo virgen, ni modo que no pueda capaz de, de multiplicar unos cuantos panes. Eso es hablando de una manera quizás con la lógica, ¿no? Pero si hablamos ya en cuestión de profundizar en las escrituras y en la vida de Jesucristo, el problema cuando empezamos a quitarle milagros a Jesús es de que quizás hoy quitan la multiplicación de panes, mañana van a quitar que sanó a un ciego, mañana van a quitar que sanó a un muerto, o perdón, resucitó a Lázaro muerto, mañana van a quitar que sanó a un sordo mudo, y después un leproso. Entonces, ¿qué vamos a dejar? Como usted dice, un personaje de la historia que solamente vino a hablar de cosas ficticias. Ese es el peligro cuando empezamos a quitarle los milagros a Jesús. Eh, entonces, sí, tiene razón eso que usted dice. Ah, no sé si alguien más tenga algún otro comentario antes de que yo elabore lo que quería elaborar. Ok, miren. Este de multiplicación de panes lo podemos ver de varios puntos de vista, sin quitar el milagro de Jesús. El primero que nos está mandando el mensaje aquí es de que Dios es capaz de usar mi persona limitada. Digamos, hay gente que se cree que no puede predicar porque no fue a la escuela o porque apenas sabe leer. Y Dios puede multiplicar eso poquito que nosotros le entreguemos. La cosa es que se lo entreguemos. Dice el pasaje. ah, dice, pero Jesús les dijo, no hace falta que se vayan, denles vosotros de comer. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que 5 panes. O sea, en cierta manera, indirectamente aquí Dios les dice, denles ustedes de comer. Él claramente sabía que no tenían suficiente comida para darle a 5,000 hombres, no contemos mujeres y niños. Él lo sabía, pero quería ver la disponibilidad de ellos. Dicen, pues es que nosotros solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y Dios dice, bueno, ustedes me han dado la disponibilidad de lo que tienen,
ahora yo puedo hacer el resto. Lo mismo pasa en nuestras personas. Si Dios te ha llamado a hacer un ministerio, te ha llamado a hacer un servicio, el que sea, dale lo poquito que tú tienes, tú dale la disponibilidad. Tu poca experiencia o mucha experiencia, tu poco conocimiento o más conocimiento, lo que sea que tú tengas, dáselo a Dios y Él hará el resto. No tengamos miedo. Él es capaz de multiplicar eso que tenga que multiplicar para que yo pueda hacer el ministerio al cual se me ha sido llamado. Eso es por una manera de hacer un exégesis de este pasaje. Otro que me llama la atención mucho y que les soy sincero, yo tengo aproximadamente 20 años en el camino del Señor. Y yo creo que he escuchado un tema sobre esto, si acaso dos veces. Y creo que es un tema que deberíamos de tocarlo mucho más, y es el desperdicio de la comida. Si se fijan aquí, Jesús multiplica los panes, tanto que sobró comida. ¿Y qué hicieron con la comida? ¿La tiraron? No. Dice que recolectaron toda la comida que sobró, o los panes que sobraron. Obviamente para usarlos, no para tirarlos, sino ahí los hayan dejado y que los animales se los comieran. Pero no, Jesús recoge la comida. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Especialmente en este país donde estamos impuestos a la abundancia, se nos hace fácil que, ay, se están echando a perder los plátanos, ay, ya están todos feos, tírenlos. No, mejor hazte un pan de plátano, hazte un chocomil, hazte algo, pero no tiremos la comida. Si sabes que algo está por echarse a perder, úsalo para que no se eche a perder. Y es algo que todos luchamos, aunque tengamos esa conciencia nos puede pasar, pero tengamos cuidado. No solamente la comida es un don que Dios nos da, es una gracia que tenemos nosotros de tener comida en abundancia, pero como decía el Papa Francisco en paz descanse, una de las frases que más me gustaba de él, la comida que nosotros tiremos es comida que le hemos robado a los pobres y nosotros la tiramos a la basura. En este país es de emergencia. Mi esposa que trabaja días en la escuela, en la cafetería, me ha dicho que es increíble cómo tiran de comida a los niños. Entonces, enseñemos a nuestros hijos, nosotros mismos, a no desperdiciar la comida. No debemos, podemos hacerlo, pero no debemos de tirar comida. Eso es algo que es muy doloroso que lo hagamos por, por como les decía, porque pues en primer lugar, se supone que cuando uno come, bendecimos la comida. Y si yo bendigo la comida y después voy y la tiro, ¿qué estoy tirando? Estoy tirando comida bendecida, no cualquier comida. Estoy tirando una comida que ya se la entregué a Jesucristo, ya se la entregué a Dios. Y sin embargo, la tiro. Entonces, tener conciencia. Incluso yo me he fijado en los retiros, en la misma parroquia, en los eventos parroquiales, cuánta comida se tira dentro de la bendita iglesia. Entonces, conciencia de esto de la comida, creo que es algo que nos falta, sobre todo en este país. Y lo último, esa homilía la acabo de escuchar la semana pasada en la parroquia con el párroco, a la iglesia que nosotros vamos, y él decía que Jesús sigue multiplicando el pan lo sigue multiplicando. ¿Cuántas misas hay en un día? ¿Cuántas misas hay en un día en todo el mundo? Y sin embargo se sigue dando el mismo pan en todas las iglesias y el cuerpo de Cristo nunca se acaba. Nunca cesa Jesús de darnos de ese pan que nos da la vida eterna. ¿Y cuántas misas se han hecho en ya casi 2000 años de historia de la iglesia? ¿Cuánta repartición de pan se ha hecho? Y el cuerpo de Cristo sigue sin acabarse. Entonces, un poquito que meditemos en esto de la Eucaristía. Si nadie más tiene algo que decir, continuamos, hermana. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra
y las olas la golpeaban durante, pues soplaba el viento en contra. Antes de amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven, Pedro, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. A ver, ¿ahí alguien quisiera elaborar un poquito o una pregunta de lo que han leído? Miren, yo lo que estaba aquí meditando, digamos en el versículo 24 del capítulo 14 dice, mientras tanto la barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, sacudida por las olas porque el viento le era contrario. Jesús se sale a orar o se baja de la barca para orar y los discípulos se quedan en la barca. Y mientras Jesús está orando y los discípulos están, por decirlo así, aparte de Jesús, el viento se lleva la barca. Y eso nos puede representar a nosotros en esta vida. A veces nosotros nos vamos estamos con Jesús, pero los problemas de la vida, las situaciones difíciles de manejar, qué sé yo, las experiencias que nos toque vivir, esas olas, esas tempestades, puede que nos alejen un poquito de Jesús. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a Jesús, Él siempre vendrá hacia nosotros para rescatarnos. Después, más adelante, dice que que Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Y le dice, pues ándale, si quieres, ándale. Y Pedro en ese momento, Pedro era muy impulsivo. Si ustedes, bienvenida a la hermana que va entrando. Pedro era muy impulsivo. Si ustedes vamos a ir observando a Pedro, Pedro era como en el momento se encendía. Él no le pensaba para actuar. Entonces en ese instante le dice, pues si eres tú, dime que vaya hacia ti. Y Jesús le dice, pues vente. Y Jesús, y Pedro con esa emoción arranca y empieza a caminar. Y va hacia Jesús, caminó sobre las aguas, dicen las escrituras. Pero cuando Pedro vio la tempestad, al ver que el viento se hacía muy fuerte, sucedió algo. Dice, pero al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó y él se comienza a hundir. Y al comenzarse a hundir le dice, Señor, sálvame. Inmediatamente, dice, al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? A veces nos pasa, al menos yo voy a hablar por mí, a mí me ha pasado a veces cuando veo la tempestad muy fuerte y creo que por el sol me veo bien oscuro. Eh, Déjame ver si puedo buscar otro ángulo, ¿no? Espérame tantito. Entonces, eh, a veces nos pueden llegar problemas, situaciones difíciles y comenzamos a dudar. Y al empezar a dudar nos empezamos a hundir, hermanos.
Nos empezamos a hundir en el problema, en la enfermedad, en la situación que nos está tocando vivir. Pero si clamamos a Jesús, aquí pasó algo bien interesante. Todo esto es para un tema, yo lo estoy resumiendo, pero en realidad esto está tan hermoso, se puede hacer todo un tema nomás de esto. Pero Pedro, ¿qué era el oficio de Pedro? A ver, los que sí pueden usar el micrófono, ¿cuál era el oficio de Pedro? Creo que hay uno o dos personas que pueden usar. A ver, Adri, No era pescador? No. pescador. Entonces, Pedro Pescador, era pescador, dicen por ahí también. Ok, si Pedro era pescador, eso significa que él se la vivía en el lago, ese era su oficio. ¿Ustedes creen que Pedro sabía nadar o no? Claro sí, que sí. Sí, ¿no? Sí, Probablemente era un especial, experto sí. en nadar, Pedro, porque pues ese era su trabajo. Pero sin embargo, sucedió algo que de alguna manera tiene por esencia Pedro. A pesar de que es arrebatado y a pesar de que dudó, él no confió en sus fuerzas. Él no confió en sus capacidades y en sus conocimientos. Él, obvio, podría nadar y salir de la situación. Él bien pudo haber empezado a nadar hacia Jesús o hacia la barca. Él bien lo pudo haber hecho. Obviamente sabía nadar, pero él no confió en sus fuerzas ni en sus conocimientos. Él confió en Jesús. A pesar de que había dudado, él a la hora de la hora clamó a Jesús. Más que confiar, clamó a Jesús. Y al clamar a Jesús, Jesús lo rescata. Entonces, cuando nosotros nos toquen situaciones difíciles, aunque tengamos la fuerza, nosotros no somos como nos dice el mundo el día de hoy. Tú puedes, sigue adelante, propóntelo y lograrás lo que tú quieras. No hay nada que tú no puedas hacer. Y todas esas palabras que se oyen muy inspiradoras y muy bonitas, a la hora de la hora, solo nos están enseñando indirectamente, claro que esto no es directamente, pero indirectamente nos está enseñando, tú no ocupas de Dios, solo necesitas de ti mismo, tú lo puedes lograr. Y Jesucristo nos dice más adelante, lo vamos a ver en un pasaje, la verdad no recuerdo en qué evangelio está, pero lo vamos a ver cuando dice, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y sin embargo el mundo nos dice, tú puedes hacerlo todo. Entonces, aquí Pedro no confió en sus conocimientos, no confió en sus fuerzas. Él clamó a Jesús con un clamor de, yo no puedo hacer nada, Señor, sálvame tú. Y eso es algo bien profundo. Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles y clamamos a Jesús con un abandono completo, Dios estará ahí para ayudarnos. Quizás no como uno quiere, pero siempre estará Dios ahí para ayudarnos. Él nunca nos va a dejar solos, no importa lo que nos toque pasar. Claro, esto es más fácil decirlo que vivirlo, ¿no? Yo lo digo por experiencia, a mí a veces me cuesta a poner estas cosas en práctica, pero si las tenemos en la mente es mucho más fácil para cuando llegue el momento difícil. Si no hay nada que alguien quisiera agregar, pues continuamos, hermana. Sí. Vamos en Mateo 15, en el versículo 15. Dice, mandatos de Dios y enseñanzas de hombres. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Jesús contestó, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes es correcto decir a su padre o a su madre lo que podías esperar de mí. Ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre,
Y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Hermana, Hasta ahí sí vamos a parar porque esto es algo que, qué duro nos dan los protestantes con este pasaje. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta, duda o comentario, si no, elaboro yo. Yo sé que andan muchos trabajando, puedo ver incluso uno que tiene la cámara prendida, pero si alguien, usted hermana Adri o no sé si alguno de los Edith, no sé, Norma, si alguien quisiera comentar algo, si no, pues elaboro yo. Bueno, entonces, aquí Jesús nos está hablando de las tradiciones y aparentemente así si lo vemos en la superficie, Jesús condena rudamente las tradiciones. Y el hermano no católico, cuando habla con los católicos y quiere atacar la fe católica en cuestión de las tradiciones y las doctrinas, porque nosotros usamos mucho el término la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la iglesia, entonces nos ponen este pasaje y el católico que no está formado dice, ay, sí, cierto. Y yo todo el tiempo creyendo en doctrinas y preceptos. Y después dicen, la verdad me hizo libre, ahora me hice protestante. Y la verdad es que aquí Jesús sí está condenando unas doctrinas, pero hay dos tipos de doctrina y ya lo habíamos hablado esto anteriormente, no recuerdo en cuál de las clases lo hablamos, pero está la tradición con T mayúscula y la tradición con T minúscula. La tradición con T mayúscula nunca la condena Jesús, nunca. La que está condenando Jesús por ejemplo, aquí dice, miren, lo vamos a leer, dice. ¿Y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, aquí está hablando de dos tradiciones, la de Dios y la de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Esa es una tradición, algo que se nos transmitió, que Dios dejó. La tradición de honrar a tu padre y a tu madre. Y al que maldiga a su padre o a su madre, que sea castigado con la muerte. Vosotros, en cambio, decís que si alguien le dice a su padre o a su madre que sea declarada ofrenda cualquier cosa que pudiera recibir de mí, ese ya no tiene obligación de honrar a su padre. Ser declarada significaba que era algo que se le iba a dar al templo. Entonces, aquí está hablando de las dos diferentes tradiciones. Está hablando de la tradición de Dios que Él deja y la tradición de los hombres. Pero si se fijan, no está condenando en sí la tradición, está condenando la contrariedad de esa tradición. Porque dejan de honrar a su padre y a su madre para dárselo al templo. Si ustedes se fijan, no, en realidad no es malo lo que estaban haciendo, estaban dándole al templo. Pero al darle al templo desatendían a sus padres. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si hay tradiciones que estén contradiciendo la doctrina de la iglesia, que estén contradiciendo las sagradas escrituras o que nos alejen de Dios, entonces esas tradiciones no las debemos de seguir. Pero aquellas tradiciones que no contradigan las escrituras, nunca las condenó Jesús, sino también haya condenado la primera tradición, pero esa no la condena. Entonces, eso es lo que Jesús aquí está condenando. Y más adelante vamos a ver otros pasajes, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando, cuando dice San Pablo, esto que se me ha dado a mí se los transmito yo a ustedes, se los transmito a ustedes. Como dijo la Virgen María, de ahora en adelante me llamarán dichosas todas las generaciones, de generación en generación. ¿Qué significa algo que se va pasando de generación en generación, sino tradición? Entonces, la tradición no es condenada como tal, lo que es condenado es aquello que contradice las escrituras. Y hasta ahorita yo no conozco de alguna tradición de la iglesia que contradiga las escrituras. Yo no he visto ninguna. A lo Oiga, mejor, hermano, dígame, hermana. una tradición, por ejemplo, la celebración del Día de Muertos.
Ajá. ¿Eso contradice o no contradice? Bueno, ahí ya está hablando las tradiciones. Esas sí son tradiciones de los hombres. Por ejemplo, en México, como practican la tradición del Día de los Muertos, eh, ahí lo que hubo una, eso se llama sincretismo. Hubo una mixtura, se revuelve la tradición cristiana con la tradición pagana y de esas dos tradiciones hacen una tradición. Celebrar el Día de los Muertos como tal, como ellos lo creen, que el muerto viene y se come la comida, pues eso no es cristiano. Eso no está bien. Eh, por ejemplo, poner el altar del muertito y le ponen cerveza, cigarros, corridos no cristianos y todas esas tonterías, eso no está bien. Eso no está nada de bien, porque todo eso es pecado. Y muchas veces eso es lo que mató a la persona y se lo ponen ahí en su altar, dizque para honrarlo, cuando fue precisamente eso lo que lo mató. Entonces, esas tradiciones se puede decir que son las que condenan a Jesucristo. Ahora, si tú quieres ver el Día de los Muertos por el sentido cultural y para aprender la cultura de dónde viene uno, no hay ningún problema. El problema es que tú vayas a creer esas cosas, que tú creas que el Día de los muertos vienen y se comen tu comida y cosas como tal, se toma la cerveza que le gustaba, el cigarro que le gustaba. Ahí sí hay un problema teológico. No sé si le respondo su respuesta, hermana, su Sí, pregunta. entonces otras tradiciones, por ejemplo, nosotros que también tenemos es, por ejemplo, cuando se hace lo de las peregrinaciones a la Virgen, ¿verdad? Esa es otra tradición, o las Ajá. posadas. Todas estas, ¿cómo podemos diferenciar o cómo sabemos si son paganas o realmente son cristianas? Pues como le decía, que contradiga las escrituras. Por ejemplo, si una de esas tradiciones, peregrinaciones a la Virgen de María, a la Virgen, digamos, yo aquí que tengo a la Virgen de Guadalupe, ah, y esa tradición me dice que la Virgen de Guadalupe es diosa y yo la voy a adorar como Dios, pues obviamente esa tradición es basura, no sirve. Pero si yo voy a una peregrinación para exaltar a a la Virgen María, Madre de Dios, que es a la que le veneramos de una manera única, porque ella fue la Madre de Dios, ahí no hay ningún problema, eso no contradice las Escrituras. No hay nada que contradiga eso. Los protestantes creen que hay cosas que contradicen. Ellos usan, por ejemplo, el libro de Levíticos, donde dice que no te harás otro Dios. Pues nosotros sabemos que ella no es Dios, por lo tanto esa escritura no aplica. Cuando dice que no te postres ante las imágenes, o no, ante nadie, más bien dice, que porque yo soy un Dios celoso. Sí, pero que no te postres, hay que entender en qué sentido habla, porque en el Antiguo Testamento claramente dice que los profetas se postraban ante los reyes, ante el rey David, ante el rey Saúl, ante el rey Salomón, y eran los profetas de Dios. Los reyes se postraban, o perdón, la gente, el pueblo, se postraba ante los profetas por ser los profetas de Dios y se postraban. Entonces, hay que entender el contexto en el que está hablando la escritura. Cuando prohíbe estas cosas, lo está prohibiendo en el contexto de adorarlos como dioses. Y cuando algo se va a tomar como un dios, entonces sí está altamente prohibido. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Pues precisamente así, eso que están haciendo ahorita ustedes, aprendiendo de las Sagradas Escrituras, profundizando lo que la iglesia enseña. Ahorita es bien fácil profundizar lo que la iglesia enseña. Hay tantos canales que nos enseñan la doctrina de la iglesia. Entonces, esa es la manera que vamos a saber diferenciar. Por ejemplo, yo les voy volviendo al Día de los Muertos, porque no quiero que se me olviden los detalles. Si tú eres de la persona que el Día de los Muertos, recuerden que nosotros celebramos el 12 de noviembre, el Día de todos, a ver, déjenme recuerdo, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el segundo, el 12 de noviembre es el Día de todos los santos difuntos, de todos los difuntos. Entonces, si nosotros hacemos un altar, donde vamos a rezar un rosario, vamos a orar por nuestros seres queridos, vamos a ofrecerlos en misa, a hacer una misa por ellos. Eso es bien bueno, bendito sea Dios que hagamos esa parte del Día de los Muertos.
De hecho, el libro de, si mal no recuerdo, ese libro de sabiduría que dice, es bueno que visiten a los muertos, porque eso los recordará que un día también ustedes van a morir. Y tener la muerte presente es algo bueno. Entonces, no tiene nada de malo. Yo, por ejemplo, yo por el área cultural, por el mera área cultural, yo ya a mis hijos pues ya les expliqué, ya los he catequizado en esta área, pero este noviembre yo me voy a ir a Michoacán para que vean el área cultural del Día de los Muertos. Pero yo ya les expliqué que todo eso no es como la iglesia enseña, pero es algo cultural de nuestra tradición. Entonces, tampoco nos vamos a satanizar todo esto. Simplemente uno no lo va a creer así. Y cuando hay la oportunidad de evangelizar sobre este punto, como lo estamos haciendo ahorita, pues uno aprovecha. Pero no sé si con esto le elaboro un poquito sobre este tema o si hay alguien más que se me haya escapado algo y lo hayan pensado, lo quisieran decir. Yo, Norma. sí, referente al tema que están tocando del Día de Muertos, sí, desafortunadamente, en nuestra iglesia confundimos mucho esa parte que usted comenta, lo cultural. México es un país con una cultura hermosa. Desafortunadamente, pues aquí yo sí diría un poquito que es falta de, hablamos de la iglesia, de nuestros sacerdotes, que nos hicieran hincapié en esa parte que usted menciona, cuál es la diferencia de las tradiciones. Ahorita yo logro entender las tradiciones con mayúsculas, como comentas, de que marca la iglesia, yo no lo sabía. Entonces, sí, desafortunadamente hay tradiciones paganas. Aparte del Día de Muertos, vamos hablando un poquito de la Cuaresma. De donde yo vengo, pues se hacía tiempo de la Cuaresma, se hacía la fiesta patronal, ¿no? Entonces se hacían pues borracheras, danzas, vino, bailes. Entonces ya una vez que yo logro entender por qué no celebrar ese tipo de tradiciones dentro de la Cuaresma, pero yo lo supe a través de un sacerdote. Entonces yo creo que sí nos hace falta mucha catequesis, precisamente para no irnos con la corriente y seguir lo mismo, ¿no? Sino enseñar a otros de, sabes que pues esto no, tener las bases. Pero Sí, sí, yo creo que sí le hace falta, le haría mucha falta, nos hace mucha falta por parte de nuestros sacerdotes que nos hagan ver esa diferencia, ¿no? Que esta tradición se lleva a cabo por esto, pero no es parte del catolicismo, ¿no? Sino ya es parte del paganismo. Entonces, sí, desafortunadamente hay muchos mitos en cuanto a Día de Muertos, pero yo creo que, bueno, en lo personal, ahora que logro entender más esa T de mayúscula de tradiciones, ya es como, me siento ya como un compromiso más a saber hasta dónde yo puedo ser partícipe de esa tradición, ¿no? Pero sí, en lo personal logro entender mucho esa explicación que usted da. gloria a Dios. Y hermana, muchas gracias. Pusiste un ejemplazo de cómo actualizar precisamente esto de las tradiciones. Creo que si Jesucristo haya estado en estos tiempos, literalmente haya usado ese ejemplo que usted puso. Gracias, a mí se me estaba escapando. ¿Qué mejor ejemplo que el que puso la hermana Norma? Ahí está la diferencia entre la tradición con T mayúscula y la tradición con T minúscula, bien plasmadita. Dice la hermana que, por ejemplo, cuando se hace la celebración de un santo, digamos San Francisco de Asís, que es el de mi pueblo, es el 4 de octubre. Y entonces vemos la tradición con T mayúscula y la tradición con T minúscula literalmente en esas fiestas. ¿Por qué? La tradición con T mayúscula es que vamos y veneramos a este santo, le hacemos una misa, celebramos la misa, se supone que deberíamos de conocer un poquito de él, ojalá nos hablaran un poquito de su vida, de lo que él enseñó, de cómo vivió su fe cristiana. Porque recordemos que las tradiciones de los santos se fueron elaborando con un propósito. No fue para exaltarlos a ellos, no fue para hacerlos semidioses, no. El propósito de los santos y la veneración de los santos a través de la historia de la iglesia
toda esta iconografía, toda esta arte que se ha ido recolectando a través de los miles de años de todos estos santos y las vidas de todos ellos, el propósito de eso es ver que gente común, gente como tú y como yo, de carne y hueso, pueden alcanzar la santidad. Por lo tanto, si ellos la pueden alcanzar, entonces también yo. Estos santos que vemos ahora ya no son santos que están en la Biblia, ya no son San Pablo, San Pedro, no. Son santos como un San Francisco de Asís que salió de una familia ordinaria. Y dentro de esa familia ordinaria él creció y después tiene un encuentro con Jesucristo y ahora miren quién es, un santo de los más grandes que tenemos en la iglesia. Vemos a un San Ignacio de Loyola que era un soldado. Su sueño es ser un gran general y hacer grandes batallas y termina siendo un santo y es el fundador de los salesianos, o un San Antonio de Padua, o a mí mi santo favorito, el Padre Pío, que es el santo patrono de mi familia y de mi casa. Cada quien tenemos un santo que nos ha tocado. Mi hija, Santa Teresita de Lisieux, mi hijo mayor, San Giuseppe Moscati, mi segundo hijo, perdón, sí, San Giuseppe Moscati, mi segundo hijo es Felipe Neri. Eh, entonces, cada quien tiene un santo en el que le ha llegado. Y el propósito de eso no es para nomás únicamente exaltarlos, sino el propósito es usarlos como un ejemplo de vida. Y si ellos pudieron, yo también. Precisamente eso le pasó a San Ignacio Loyola. En una guerra se lastima un pie, le hieren un pie y queda encamado. Y él quería leer historias de guerras y de generales y de todo esto. Y sin embargo le llevan un libro que se llama La vida de los santos. Y él empieza a leer la vida de los santos. Y pues en ese tiempo no había tableta, internet, teléfono ni nada. Entonces él empieza a leer el libro La vida de los santos y él dice, pues si ellos pueden, ¿por qué yo no? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y empieza un camino de conversión y alcanza la santidad. Ese es el propósito de los santos, ese es el propósito de las fiestas, el 4 de octubre en el caso de nosotros, cada quien me imagino de su parte, de donde son, saben la fecha del santo de su pueblo, pero ese es el propósito, ver la vida de estos santos, profundizar en lo que ellos vivieron, lo que ellos enseñaron y dentro de esa profundización yo acercarme más, no al santo, a Jesucristo. Ese es el propósito. Pero después con el tiempo le hemos injertado la tradición minúscula, que es precisamente, tristemente, lo que dice la hermana Norma, la borrachera, las bandas, eh, y miren, no que la música sea fea, pero si nos va a alejar del verdadero sentido, entonces ya no está bien, por bien que se vea. Por ejemplo, en el pasaje de la Biblia que estábamos leyendo, ellos se estaban alejando de la responsabilidad de atender a sus padres para darle al templo. Y no era malo lo que estaban haciendo, pero aún así se estaban alejando de lo que Dios mandaba. Entonces, lo mismo aquí, quizás un buen baile con música sana no es malo, pero si eso me está alejando del sentido de lo que estamos celebrando, entonces ya pasa a ser malo, porque me está alejando del sentido que debe de llevarme. Entonces le empezamos a injertar todas estas tradiciones con T minúscula y esas sí las condena Jesucristo. Ahí sí puede aplicar. Este pueblo me honra con los labios. Segundo, ay, pues yo voy a poner otra vez el santo de mi pueblo. Ay, San Francisco de Asís, vamos a hacerle su fiesta. Pero hay borracheras. Su corazón está lejos de mí. Solo me honran de los labios para afuera. Muy devotos a San Francisco de Asís, pero hacen unas borracheras, una música, porquería de música que tocan. Las mujeres van vestidas como prostitutas. Muy devotos de San Francisco de Asís, pero solo de labios para afuera. Está fuerte esto, pero gracias, hermana Norma. Yo creo que no pudo haber puesto un mejor ejemplo. Pero eso sí, aclaremos que no quede esto nomás así. Esto no lo enseña ni la doctrina de la iglesia, ni la iglesia como tal. ¿O acaso ustedes han escuchado que una vez un papa diga, en una fiesta del santo vayan y emborráchense y hagan bailes y avienten cohetes y piérdanse en los pecados del mundo? Nunca nos ha enviado un papa a hacer eso. Todo lo contrario. Entonces, no es que la iglesia enseñe eso. No generalicemos ahí que los hermanos separados sí lo van a hacer, pero nosotros no cometamos ese error. Esa parroquia de ese párroco
o ese obispo decidió hacer eso, pero no es porque la iglesia lo enseñe, sino porque esa parroquia en particular, esa comunidad en particular decidió hacerlo. Y como dice la hermana Norma, quizás nosotros no vamos a poder contra el obispo, obviamente no tenemos la autoridad del obispo, quizás no podamos contra el párroco, pero por lo menos no vamos a participar. Y si podemos evangelizar a otros, que tampoco participen. Nosotros en mi familia, hace ya bastantes años, de la comunidad de la que yo vengo, San Estanislaos, cuando hacían la fiesta, llevaban cerveza y uno no participaba en eso para no aportarles ahí. Incluso ya cuando teníamos ya más servicios en la parroquia, se llegó a comentar, oiga, padre, pero mire la cerveza, estamos en la iglesia. Sí, pero recauda muchos fondos. Sí, padre, pero mire el ejemplo que estamos dando. Ya puede uno quizás hablar un poco, pero a la hora de la hora, recordemos nuestro lugar. Nosotros no somos los pastores, son los párrocos. Y ya ahí quien, tristemente, quien va a cargar con ese pecado va a ser el párroco o el obispo que lo autoriza, no nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte, pero ya ahí ya les va a tocar a ellos. Entonces, muy, muy buen ejemplo. Gracias, gracias por poner ese ejemplo. No sé si hay algo más que quisieran elaborar, si no continuamos. Yo sí, ahorita que habla de pecados, por ejemplo, si yo sé, ¿verdad? Que en las tradiciones pues no está permitida celebrarlo de Día de Muertos, pero aún sabiendo que yo lo sé y yo ¿Las lo qué, sigo hermana, perdón? promoviendo, la tradición de Día de Muertos, me enfoco Ajá, en lo que es Día de Muertos. sí. Si yo sigo promoviendo esta tradición con T minúscula, ahora que lo sé, yo cargo, o sea, yo cargo con el pecado de la comunidad también en lo espiritual. Eh, Así de rápido, hermana, no les sé dar la respuesta, pero yo, mientras uno no participe de eso y no participar en creer esas cosas y hagamos lo posible por enseñar a aquellos que nosotros sepamos y podamos hacerlo, yo no le veo el problema. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Loli, tapa tu micrófono, por favor. Hermana. Si es que estaba metiéndose como algo de que Lolis tenía el micrófono abierto. Ok. Ahora sí. Entonces decía, hermana, que si uno paga por ese pecado también, era lo que me preguntaba. Sí, que si sobre mí va ese cargo, pues, o sea, hablando en lo espiritual, si yo también tengo que dar cuentas a nuestro Señor, se llamaría como pecado comunitario. Mire, vamos a poner un ejemplo. Si digamos un ejemplo, no sé si lo hagan así. La verdad, yo así en profundidad tampoco conozco el tema del Día de los Muertos, cómo es. Yo sé que se vive de diferentes maneras en diferentes áreas de México, eh, pero digamos en Michoacán, que lo hacen así como demasiado. Digamos que yo sea de los que organizo todo y preparo los altares y estoy siendo partícipe de toda esta organización para que la gente vaya y haga esas cosas, ahí sí somos partícipes del pecado comunitario. Pero si yo no soy partícipe de eso, es que, mire, aquí implica lo que nos dice lo que nos dice ay, ¿cómo se llama? Hay un documento que salió, voy a poner el ejemplo, hay un documento que salió sobre la vacuna y hablaba de las células madres. Ojalá que con esto le pueda explicar un poquito lo que me está preguntando, a ver si le entendí bien. Y, y decía, decía que la célula madre, en el 67 de dos fetos sacaron la célula madre y después de esas células sacaron lo que se llaman células lineares, digamos, hijas de esa célula madre. Y la razón que estaba diciendo la iglesia que sí era permitido usar la vacuna a pesar de que tenía células lineares es porque el hecho de que usted lo deje de hacer no cambia lo que ya se hizo en el pasado, lo que ya se hizo en el pasado. Entonces, son células lineares, no son células madres. Si yo dejaba de usar esa vacuna, no iba a cambiar el hecho de que ya habían sacado las células madres hace 40 años. Entonces, por ejemplo,
poniendo ese ejemplo, ojalá y sí se lo pueda explicar. Eh, si yo, si yo no participo en eso, en el sentido de que yo no tengo que ver nada con esto, yo no quiero saber nada porque yo no quiero el pecado mortal, eso lo van a seguir haciendo ellos. Y ahí usted no es responsable. Porque el hecho que usted lo deje de hacer, digamos, de ir a la misa, porque sabe que de ahí se van a ir para allá, al panteón, no voy a ir a la misa porque yo sé que de ahí van a ir al panteón y ya yo voy a participar. No, porque igual lo van a seguir haciendo ellos, aunque no hubiera misas, de todos modos la gente se iría al panteón. No sé si me explico. El que tiene ahí ya más responsabilidad del pecado comunitario ya sería el pastor de esa parroquia, no usted, porque el pastor sí puede hacer un cambio evangelizando en las misas, cuando el pueblo se reúne. No necesariamente usted. No sé si me explico la respuesta, sí le puedo responder bien. Sí, correcto. Muchas gracias. Ajá, entonces si usted, digamos, del hecho de que usted dejase ir, pues no va a cambiar nada, la gente lo va a seguir haciendo. Entonces, sí somos como comunidad, sí hay pecados comunitarios, pero también hasta cierto límite. No el hecho, no, digamos, si yo aquí donde yo vivo, la gente empieza a adorar a Satanás, pues no, yo no pago ese pecado porque eso lo decidieron hacer ellos a pesar de que son de mi comunidad. Ya si alguien me preguntara, oye, ¿tú qué piensas? Y yo le digo, no, pues que cada quien haga lo que quiera. Ahí sí sería partícipe de ese pecado. ¿Sí me explico? Ah, como que mi respuesta fuese que cada quien haga lo que quiera. Entonces yo ahí entraría con una parte de evangelizar. Sí, o sea, si alguien a usted le preguntara, oiga, hermana Norma, ¿por qué usted nunca va al panteón a celebrar el Día de los Muertos? Y usted por pena omite su razón por la cual no está yendo, entonces ahí entra lo que se llama el pecado de omisión. Porque usted ya, o hasta indirectamente, quizás levemente, pero se rechaza el evangelio por vergüenza. Y dice la escritura que el que salve su vida la perderá, perdón, y el que pierda su vida por mí la salvará. Entonces, si alguien le pregunta y usted por pena calla, ahí ya es uno partícipe del pecado. Pero si usted, con respeto, con un buen fundamento o la mejor explicación que usted pueda, mira, yo la verdad yo no voy porque pues ahí se revuelve mucho, cosas que no son conforme a la doctrina de la iglesia y la verdad pues no quiero participar de eso porque mejor voy a misa y ofrezco la misa por los santos, pero ya lo demás en realidad no tiene nada que ver con mi fe. Y pues no es recomendable que uno vaya, por eso mejor yo no voy. Y ya la persona decide, ok, está bien. O a ver, explícame un poquito más. Y ya si la persona está interesada, entonces sí échale todos los kilos. Evangelícela todo lo que pueda. Pero si usted calla por vergüenza, pues ahí sí ya es uno partícipe. Sí, sí me explico. Ups, sí, algo nuevo, pero sí, intenso, Ajá. pero sí, sí, muy claro. Sí, Wow. entonces uno no tener la vergüenza, pero hay cosas que uno pues no las puede cambiar. No podemos cambiar a todo mundo. Aparte, recuerden, cuando ustedes aprendan algo, cuando ustedes evangelicen de una manera, recuerden que uno solamente puede exponer la doctrina, lo que la iglesia enseña, lo que el catecismo enseña, lo que la Biblia enseña, pero al final de cuentas la gente es la que decide si lo quiere aceptar o no. Uno no puede obligar a nadie a creer algo que no quieran creer. Entonces uno solamente ofrece lo que dice San Pablo, estén siempre preparados a dar razón de nuestra esperanza. Entonces nosotros solo vamos a dar razón porque hacemos lo que hacemos. Ya el resto, como Jesucristo dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y bueno, si se quieren ir, que se vayan. No los podemos detener. Duele, pero no podemos obligar a nadie. Si no hay nada más que elaborar, si continúa leyendo, hermana. Sí, vamos en Mateo 15:10. Mancha al hombre lo que sale de él. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial
será arrancada de raíz. No les hagan caso. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le pidió, explícanos esta sentencia. Jesús le respondió, ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero al comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Ahí vamos a hacer otra pequeñita pausa porque también aquí tiene un poquito de qué tocar. Ah, aquí nos dice que le dice, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras? Pero él les respondió, o sea, Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Dejadlos. Son ciegos, guías de otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Ahí confirma lo que yo les decía. Uno puede ofrecer, uno puede decir lo que la iglesia enseña, lo que la Biblia enseña. Si la gente se ofende, se escandalizan, se enojan, pues uno los deja. Llegará el tiempo donde Dios hará lo que tiene que hacer con la persona, según como él haya vivido. Entonces, Jesús no dijo, ay, pobrecitos, ay, los ofendí. Si fuera un Jesús moderno, uy, ya estuviera llorando porque ofendió, porque fue insensible. No, la Biblia no, nunca nos va a enseñar eso, ni Jesucristo. Eso de que ahora queremos ser inclusivos, de que no queremos ofender a nadie, eso es algo moderno que el mundo está enseñando hoy, pero, pero la Escritura nunca ha enseñado eso. La Escritura, nosotros vamos a aplicar lo que dice aquí Fray Nelson Medina. Si yo tengo que diluir la doctrina de la iglesia para que tú no te ofendas, esa es la peor manera de ofenderte, porque indirectamente te estoy diciendo que tú no eres capaz de aceptar la doctrina como es. Esa frase me fascinó desde el primer día que yo la leí. Y a veces podemos caer en el error de que para que la gente no se sienta mal, para que la gente no se vaya, para que la gente no se ofenda, yo voy a tratar de suavizar la escritura o la palabra perdón, la doctrina de la iglesia o las escrituras para que la gente no se ofenda. No, hermanos, así no es. Uno tiene que decir como la iglesia lo enseña. Si la gente se ofendió o no se ofendió, pues lo siento, es problema de ellos. Y en el tiempo de hoy, eso es bien difícil de aceptar. Eso es bien difícil porque nos han enseñado que, ay, pobrecito, ay, ¿cómo vas a ofender? Incluso eso lo vemos desde los altos rangos de la iglesia, que no quieren ofender a nadie, no quieren ser claros cuando les hacen una pregunta porque tienen miedo a excluir a alguien. Jesucristo no era así. Jesucristo dice, déjenlos. Dice, miren, ya lo perdí. ¿Sabes que se ofendí, que los fariseos se escandalizaron al oír tus palabras? Pero él les dijo, toda planta que no plantó mi padre será arrancada. Dejadlos. Son ciegos guiando a otros ciegos. Entonces Jesucristo no se preocupó mucho porque se ofendieron o porque se escandalizaron o lo que sea. Claro, no por eso vamos a hacer, porque yo he cometido ese error también, no vamos a hacer rajatablas y me vale si se ofendió la gente. No, claro que sí, tener el tacto y tener la madurez espiritual para saber, dar esa doctrina o esa palabra de Dios, pero nunca diluirla, nunca suavizarla por miedo a que la gente no se ofenda. Uno tiene que enseñarla lo que la iglesia enseña, punto, como la iglesia lo enseña. Y ya de ahí, pues si se ofenden, pues que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Pero no lo vamos a diluir solo porque la gente se va a ofender. La Biblia nunca va a enseñar eso. Entonces, eso era ese punto. Y el otro dice, oh,
de lo que entra a la boca. Dice que lo que sale de la boca, de eso está lleno el corazón. Si lo actualizáramos para el día de hoy, yo me atrevería, y esto es algo muy personal, esto es una reflexión personal, yo me atrevería a decir que si queremos ver la vida espiritual de la persona o de mí mismo, vaya, porque en este caso siempre es vernos a nosotros, ver mis medios de comunicación, ver mis páginas de Facebook, Instagram, Snapchat, qué sé yo. Y un ejercicio que yo le recomendaba a la gente es, métete a tu página y ve todo lo que tú posteas. Y tú haz de cuenta que tú estás viendo la página de una persona que no conoces. Y tú verlo. Y al ver todo lo que está posteado ahí, al ver todo lo que está ahí presente, pregúntate, si yo no conociera a esa persona, yo pudiera decir, basado en lo que veo aquí, que esta persona es cristiana, que esta persona de verdad pone el enfoque a la evangelización. Y ahí nos podemos dar una idea de cómo estamos. Digo eso de una manera general, obviamente quizás no le aplica a todos, hay gente que no tiene medios de comunicación, pero la gran mayoría postean hasta el plato de comida que se van a comer. Vuelvo a lo mismo, quizás esto no le aplica a todos, quizás si no aplica, pues no aplica. Pero yo estoy hablando del caso de las personas que constantemente están poniendo cosas en los medios de comunicación. Y a veces nos damos una idea cómo está el alma de la persona, nomás con ver esto. Entonces, esto es por adentrarnos a nosotros mismos. De lo que nosotros hablemos, en lo que nosotros pongamos el enfoque, de lo que nosotros escuchemos y nos estemos llenando, de eso está nuestro corazón. Si yo me lleno de clases como estas, de la palabra de Dios, de temas, de misas, entonces mi corazón va a estar impregnado de la palabra de Dios y mi vocabulario va a cambiar. Es increíble, pero tu vocabulario cambia. Pero si yo me lleno de corridos, de novelas, de qué sé yo, cualquier cosa, otras cosas no muy cristianas que digamos, entonces de eso va a estar lleno mi corazón. Si yo ando escuchando las porquerías de Bad Bunny, ya ni sé los que son cantantes ahorita nuevos, pero de esa cochinada de música, de eso va a estar lleno mi corazón. Ese tipo de música está violando mi oído y mi dignidad después. Entonces, de lo que yo me llene, de eso va a estar lleno mi corazón. De lo que yo hable, de eso va a estar lleno mi corazón. Si quiere continuar, hermana, si no hay nadie que quiera comentar algo. Mateo 15, versículo 21, Jesús sana a la hija de una pagana. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó, No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, No se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó, Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo, y en aquel momento quedó sana su hija. Hasta ahí os sigo. Ahí, solo por un ratito. Ujú. Nomás la parte que quería tocar es donde ella insiste, insiste y aparentemente como que Jesús la ignora, ¿verdad? Si vemos el pasaje como que ella va grite y grite y Jesús está como, no la oigo, no la oigo, no la oigo. Y fue tanta su insistencia que los discípulos le dijeron, ay Señor, si fueran mexicanos hayan dicho, ay Señor, ya nos tiene harta esta vieja gritona, ya atiéndela para que se largue. Y Jesús dice, es que yo no vine por ellos, yo vine por los judíos. Y uno dijera, pues ya valió que eso nosotros. Pero la mujer no se venció.
La mujer toda más le dice que su hija, que tenga compasión. Y todavía más Jesús le dice unas palabras fuertes, ¿no? Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. En el lenguaje de hoy dijéramos, Jesús le dijo perra a esta Sí, mujer. está muy fuerte todo ese, ¿no? Pues, Está todo muy fuerte. diríamos, ¿no? ¿A poco Jesús hizo eso? Bueno, para empezar, la palabra perro en el en el tiempo judío era el lenguaje que usaban para decirle a un pagano. Un perro, no es como que ahora te digan perro, pues uno lo toma demasiado ofensivo en el lenguaje de nosotros. Pero en el lenguaje judío no era, sí era una ofensa, pero no era ofensa como del nivel de perro del día de hoy, sino era como decirle pagano. Era lo mismo que pagano, solamente era otra palabra, usar perro, pero en realidad era un pagano. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Que no está bien que le den que se vaya a dar en vez de dárselo a los hijos, que era el pueblo de Israel, que se le diera a los paganos. En realidad eso es lo que Jesús estaba diciendo. Pero aún así, esta mujer le dice, sí, Señor, pero mira, ella como dice, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella reconoce, si estamos hablando en el lenguaje que les estaba diciendo, ella reconoce que era inferior al pueblo judío, porque el pueblo judío era el pueblo elegido por Dios y ella no niega eso. Dice, yo sé, Señor, pero también nosotros comemos de las migajas que los hijos tiran o que los amos tiran. Y Jesús dice, wow, mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Y en ese instante, su hija sana. De alguna manera, esa confianza, esa fe que esta mujer tenía en Jesús, le roba un milagro a Dios, porque Dios no se lo iba a conceder, no se lo iba a conceder Jesús. Pero al ver la fe de esta mujer, no pudo más que concederle, doblegó la voluntad de Dios. Miren qué grande la fe de esta mujer. Ojalá así sea nuestra fe con Dios. Ojalá, aunque nosotros a veces oremos y oremos y oremos y parece como que nada cambia, incluso, incluso puede que incluso busquemos asesoramiento con alguien que creemos que nos puede ayudar, pero pues resulta que también es humano y limitado y a veces no nos ayuda como nos debe de haber ayudado. Pero aún así mi fe sigue firme y firme y buscando el milagro de Dios, se lo arrancaremos un día, pero hay que ser perseverantes y firmes en lo que queremos. Que no estemos como las olas del viento. Más adelante hay un pasaje que dice eso, que para donde el viento va, para allá van las olas. No, cuando oremos, sepamos ser perseverantes en nuestra oración y le robaremos milagros a Dios. Si no hay nada más que elaborar, puede continuar, hermana. Mateo 15, versículo 29, segunda multiplicación del pan. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron, estamos en un desierto. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron, 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y éstos los repartían a la gente.
Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subiendo a la barca y fue al territorio de Magadán. Si gusta, sigue, hermana. La multiplicación de los panes ya lo explicamos, al menos que alguien tenga una pregunta, pero si no, puede continuar. Ok, vamos a los fariseos, piden una señal, es Mateo 16 y empezamos con el 1. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió, al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, como esté el cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes, pues, conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera, ustedes piden una señal, pero, una señal, pero, pero señal no tendrán sino la señal de Jonás. Jesús, pues, los dejó y se marchó. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo, tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí, caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué se preocupan, hombres, de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Porque no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos cestos llenaron con lo que sobró. Yo no me refería al pan cuando les dije, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. ¿Continúo? Si no hay preguntas, puede continuar. Si quieren elaborar en algo, lo elaboramos. Continúa Mateo si 10, quieren. Mateo 16, versículo 13, la fe de Pedro y las promesas de Jesús. Jesús, Hermana, perdone, antes de continuar, solamente voy a dar un dato para que nos vayamos como de alguna manera dando una idea. Los fariseos eran un grupo político que se creían, por decirlo así, más que los demás, y los saduceos era un grupo religioso que significa los justos, y ellos venían me parece que era un nieto o descendiente del tiempo de los macabeos, que se llamaba Saduc. Y él fue el que, por decirlo así, fundó este grupo religioso dentro del pueblo judío que se iba mucho como a la justicia, a la ley. Y de ahí y después los dos grupos estos crecen y hay como ciertas riñas en ciertas diferencias políticas. De hecho, cuando están investigando a San Pablo, unos creían, ahorita así de rápido no recuerdo quiénes creían en la resurrección de los muertos y quiénes no, pero, pero había un grupo, digamos, a esto nomás por poner el ejemplo, los saduceos creían en la resurrección de los muertos y los fariseos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, cuando estaban siendo investigados, investigando a Pablo, él sabía esto y entonces lo que él hace les dice, me están juzgando porque yo creo en la resurrección de los muertos. Y al hacer eso, inmediatamente los divide, porque había un grupo que sí creía y otro que no creía. Entonces, eso es para que cuando oigan fariseos, saduceos, los escribas, pues eran los que escribían, los que sabían escribir y leer, para que como que se vayan identificando estos personajes quiénes son, ¿ok?
Ok, entonces los paganos son los que no eran israelitas, o sea que Los como que paganos eran los que, ajá, los que no eran circuncidados. Todo incircunciso era un pagano, era un perro. Se oye feo. Sí. Sí. Ok. Este, vamos con Mateo 16, versículo 13, ¿no? La fe de Pedro y las promesas de Jesús. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que Hermana, no perdón, dijeran, ahí sí vamos a parar porque esta okay, parte es bien importante. Y si terminamos con el tiempo, a las 7:30 vamos a parar, pero si aquí se nos va el tiempo, no importa, esta parte es bien importante. Aquí vamos a ver dos grandes revelaciones que se dan, que si los hermanos no católicos lo entendieran, nunca se fueran de la iglesia. Nunca. Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dice, no, pues unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Si ustedes le preguntaran a un testigo de Jehová quién es Jesús, te dijera una historia de quién es Jesús. Si tú fueras con los mormones y les preguntaras quién es Jesús, ellos te dijeran otra historia de quién es Jesús. Si tú fueras con los hermanos protestantes, en general, el cristianismo como tal protestante, los cristianos o aleluyos que se les dice, ellos te van a decir, ellos tienen una imagen, se puede decir, muy cercana a la de nosotros. Te van a decir otra historia de quién es Jesús. Y si vienes y hablas con la Iglesia Católica, te van a decir otra historia de quién es Jesús. Entonces, aquí Jesucristo les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y otra vez Pedro, arrebatado, casi siempre que habla de los apóstoles como grupo, Pedro es el que va a salir por enfrente. Ya se los había comentado anteriormente. Cuando dice la lista de los apóstoles, siempre es Pedro y ese es un mensaje que lleva, que él es el primero entre los apóstoles. Entonces le dice Pedro o Simón, todavía no sé, ahí se le decía Simón, Simón, hijo de Juan, ¿por qué no te has revelado, perdón, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, o sea, el mundo no se lo ha revelado, porque el mundo estaba confundido, el mundo no sabía si era Juan Bautista, si era Elías, si era Jeremías, como el mundo de hoy no lo saben. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es el ángel Gabriel, los mormones que Jesús fue un gran profeta y no pudo terminar la misión que Dios lo mandó, por eso llegó Joseph Smith a acabar lo que Jesús no acabó. Los protestantes te hablan mucho del nombre de Jesús, pero no de la doctrina de Jesús. Los católicos te enseñamos que Jesús es parte de la Santísima Trinidad y que se hace carne, que esa es la verdad revelada. ¿Y por qué sabemos que los que están en lo correcto con la plenitud de la verdad es en esta iglesia? Este es uno de los pasajes más importantes donde nos va a verificar cuál es esa iglesia que tiene la verdad plena. Dice entonces, bienaventurado tú eres, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro,
y Pedro le dice, tú eres Kefas, que Kefas, aquí les voy a explicar un poquito el argumento de los protestantes, que, bueno, se los voy a explicar para que lo sepan, pero dice, tú eres Kefas, que el argumento de los protestantes es que significa piedrita, una piedrita chiquita, eso es lo que ellos, que en realidad sí significa eso, pero ellos lo sacan de contexto. Entonces le dice, tú eres Kefas, o sea, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Primera clave, dice que tú eres Pedro, o sea, Kefas, o sea, piedrita, ya sea un peñasco, piedrita o piedrota. El tamaño no importa, lo que importa es que es piedra. El protestante con eso se lava las manos y decir, no, él no es fundamento porque él era una piedra chiquita. Nosotros los católicos no, nosotros le vamos a creer a Jesús. Aquí dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nunca dijo iglesias. En ningún pasaje de la Biblia vamos a encontrar que diga iglesias o verdades o caminos. No, siempre usa el término singular de uno solo. Hay una fe, una verdad, un camino. Tengo un rebaño y también hay otras que son de mi rebaño, pero están fuera. Debo de ir a ellas y traerlas a mí. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. En otro pasaje dice, tengan la misma manera de pensar. Y vamos a ver a través de las escrituras, lo vamos a empezar a ver más adelante cada vez más una iglesia, una fe, y nos va a decir una y otra vez en singular. Si el hermano no católico entendiera esto, entonces supiera, por lo tanto, si solamente es una, quiere decir que todas las demás están en el error. Tienen parte de la verdad y Dios sabrá qué haga con ellos. A nosotros no nos corresponde decir que se van a ir al infierno, que eso no, por favor, no. Eso no nos corresponde a nosotros. Pero sí es verdad que solamente hay una que tiene toda la verdad y todas las demás tienen destellos de la verdad, pero no la verdad como tal. Todas las demás fueron hechas por hombres. Solo una fue edificada por Cristo, porque eso nos dice la Escritura. Entonces aquí la clave es ver cuál es esa iglesia. Si son los mormones, pues nos vamos con los mormones, porque a mí no me interesa estar en una iglesia mejor. A mí no me interesa estar en una iglesia donde canten bonito, prediquen bonito u oren bonito. Eso a mí no es lo que me interesa. A mí no me interesa estar en una iglesia que yo me sienta bien. Que es que yo me siento bien aquí. A mí me vale un cuerno cómo me siento. A mí me interesa estar en la iglesia que Cristo fundó. Sobre quién la fundó, ahí quiero estar yo. Si hay otras mejores, pues que les vaya bien. Yo quiero estar en la que Cristo fundó. Y aquí dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Los hermanos protestantes nos vienen a decir que después de los siglos, que sí es verdad, porque ya hay muchos que sí lo aceptan, sí es verdad que la Iglesia Católica es la primera, pero después llegó Constantino, quizás algunos de ustedes han escuchado ese nombre. Después llegó Constantino y ya estaba todo corrompido y Constantino hizo una nueva iglesia y de ahí vienen ustedes. Pues eso dicen ellos, pero las escrituras dicen que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, si me viene un protestante a decir los poderes del mal, en este caso a través de Constantino, vino y acabó con la iglesia, pues son falsos profetas, porque Cristo dice que los poderes del mal no la vencerán. Y ahora sí voy a robarle una frase al padre Luis Toro. Los que le creen a los protestantes son creyones. Lo que les creen a Jesucristo son creyentes. Y yo quiero ser un creyente. Cristo dijo que esa iglesia no iba a prevalecer. Entonces, si nosotros podemos ver a través de la historia, a través de incluso de la línea de los papas, porque ha habido 266 papas, ahora vamos a tener el nuevo, primero Dios, mañana
No, en 2 días comienza para que estén orando. En 2 días comienza el conclave para elegir al nuevo papa. Entonces, si yo veo una línea directa sin interrumpirse hasta San Pedro, entonces yo claramente puedo ver que esa iglesia es la católica. Si yo puedo ver eso, entonces, y yo sé que aquí fundó la iglesia sobre una persona, en este caso sobre Pedro, no significa que Pedro era Dios, sino que él iba a ser la cabeza. Y la funda sobre Pedro, y aparte de eso, los poderes del infierno no la vencerán, entonces no tengo por qué irme a ningún otro lado, a ningún otro lugar. Y todavía más me da otra certeza. Le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Miren qué autoridad le dio. Yo quiero estar en esa iglesia que fue fundada sobre Pedro, que se le dieron las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significan las llaves? En el Antiguo Testamento, si nosotros vemos un poquito el pueblo judío, la tradición judía y la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, el dar las llaves a una persona era un símbolo increíblemente grande. Cuando el rey le daba las llaves a quien se los diera, podemos poner el ejemplo de Daniel, que fue uno que se le dio esa autoridad, o por ejemplo a José, que se le dio esa autoridad. Él tenía todo el poder tenía. El único que estaba sobre de él era el rey. Si vamos a hablar del caso de una familia judía, o incluso romana, también ya en el tiempo romano, en el Nuevo Testamento, si, digamos, yo era el amo de la casa, yo era el dueño de mi casa y yo le daba las llaves a uno de mis siervos, eso significaba que todos, incluyendo los hijos, las esposas, los demás esclavos, los hijos de los esclavos y todo cuanto vivía en mi casa, estaban bajo la autoridad del que tenía las llaves. El único que estaba arriba de él, en este caso, sería yo, por decirlo así, si yo fuera el dueño. El significado de dar las llaves es darle la autoridad máxima y el único que estaba arriba de él, en este caso, Dios. Cuando Dios le da las llaves a San Pedro del reino de los cielos, le está dando toda la autoridad, excepto, obviamente, estar arriba de Dios. Y todavía más le dice, miren lo que le dice, a ti, oh, perdón, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en el reino de los cielos, y todo lo que desate sobre la tierra quedará desatado en el reino de los cielos. Miren qué fuertes palabras y qué autoridad le da al cabeza de la iglesia, al papa, al primer papa de la iglesia. Y a veces vienen los protestantes y dicen, yo, ¿por qué voy por qué voy a confesarme con un padre que es igual de pecador que yo? Porque ellos tienen la autoridad de atar y de desatar. ¿Y yo por qué yo no voy a creer en la iglesia? Esas son leyes de los papas. Miren, los papas instituyen sus leyes. ¿Ellos qué autoridad tienen? Esa autoridad de atar en la tierra para que quede atado en el cielo y desatar en el cielo, en la tierra para que quede desatado en el cielo. Eso significa que si el Papa nos da un dogma, por ejemplo, los protestantes que atacan mucho los dogmas, nomás porque el Papa lo dice, lo tenemos que creer. ¿Por qué? ¿Dónde está eso en la Biblia? Aquí está. Si el Papa en dogma nos dijo que para ser católicos tenemos que creer en la virginidad de María, lo creemos y ya, punto. ¿Porque el Papa es Dios? No. Porque Cristo le dio las llaves del reino de los cielos y Cristo le dio la capacidad de atar y de desatar. Y como Él tiene esa autoridad, lo puede hacer. Si no nos gusta, como dice el Padre Luis Toro, si no te gusta, pues cuando te mueras, reclámale a Dios. O cuando tú seas Dios, lo cambias. Pero por ahora, así lo instituyó Dios. Y como así lo instituyó Dios, nosotros lo vamos a creer. ¿Qué le vamos a hacer? Él es Dios. Él así lo quiso. Así lo quiso, así de sencillo. Entonces, yo quiero estar en esa iglesia que fue fundada en Pedro, en esa iglesia que no va a prevalecer el poder del infierno, la única iglesia que tiene esa promesa, en esa iglesia
que se le dieron las llaves del reino de los cielos y en esa iglesia que tiene el poder de atar y de desatar. Yo les pregunto, ¿a dónde se pueden ir que tenga esta autoridad y esta promesa del mismos labios de Jesucristo? ¿A dónde nos podemos ir? Que yo me fui porque alguien me trató mal. Ay, hermano, mira lo que acabas de dejar. Que yo me fui porque allá me hablaron bonito. Ay, hermano, mira lo que acabas de dejar. Que yo me voy porque veo al padre haciendo esto, porque este otro padre hizo eso, porque el papa hizo aquello. Ay, hermano, mira lo que acabas de dejar. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? Nos dice San Pablo. Hoy me gustaría que meditáramos en eso. Estamos en la iglesia de Cristo y más adelante vamos a ver pasajes donde les voy a ir mostrando cómo sabemos que es la iglesia católica y qué autoridad tiene la iglesia porque Cristo se la ha dado. Entonces, bueno, ya con eso se nos hicieron las 7:30. Aquí vamos a tener que parar. No sé si alguien quiera continuar, perdón, preguntar o comentar algo y si no, pues ya continuamos para el próximo lunes. Cerramos la oración. Bueno, parece que no hay comentarios. ¿A quién quisiera cerrar la oración y terminamos ya la clase? Nadie dice yo. Bueno, entonces yo la voy a... Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ah, ok, dije, a lo mejor estoy hablando y no se oye. Bueno, cerramos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por lo que nos has dado el día de hoy. Permítenos amar cada vez más las Escrituras. Permítenos, Señor, a medida que la vamos profundizando y entendiendo más, nos vayamos enamorando no solamente de las Escrituras, pero de ti, Señor, que eres el Verbo encarnado, de nuestra Madre la Iglesia que nos alimenta y nos guía. Te damos las gracias, Señor, por la gran bendición de ser católico. Y con esto no nos sentimos más que los otros, Señor, sino nos sentimos bendecidos por ti, porque así tú lo has querido, Señor. Y te ruego que un día, así como a mí me has permitido conocer la verdad, así les permitas a todos los demás que se regocijen con nosotros en esta única iglesia que tú has dejado, Señor. Por lo tanto, te pedimos por ella, por nuestros líderes, para que sean santos, Señor, que necesitamos de la santidad en estos tiempos. Te pedimos, Señor, que los ilumines en este nuevo conclave para que nos envíes al Papa que sea según tu voluntad, que sea según tu gracia, según tu carisma, y que sepa darnos unidad en la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Virgen Santísima, te queremos decir gracias, Madre, porque como dijo el Papa Francisco, nosotros somos una iglesia que tenemos padre y madre, y por eso te damos gracias, Madre María, por siempre acompañarnos. Y te saludamos con el saludo que el ángel te dio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cubrimos y nos sellamos con tu preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, gracias por estar aquí. Ojalá pues sigamos creciendo en esta palabra de Dios. Hagan la invitación, ojalá más gente nos pueda seguir para que se vayan evangelizando cada vez más. Y cuando salga el video en YouTube, pues sí les pido de favor, compártanlo. La idea no es que el canal crezca, Dios sabe que no, sino que me han dado el asesoramiento y me han recomendado que hagamos esta invitación para que otras personas se evangelicen, para que otras personas se acerquen cada vez más a Dios. Ese es el propósito. Entonces, gracias por estar aquí y pues primero Dios nos vemos el próximo lunes. Tengan un bendecido día. Gracias, bendiciones. Gracias, hermana. Hasta luego. Adiós a todos. Gracias a Dios.